San Lorenzo fue uno de los santos más amados de la Iglesia Católica. Nació en el siglo III y se convirtió en uno de los 7 diáconos de la Iglesia de Roma. Como diácono, su principal responsabilidad era cuidar de los pobres y necesitados. Lorenzo era conocido por su generosidad y compasión, siempre dispuesto a ayudar a quienes lo necesitaban. Para entender mejor la historia de San Lorenzo, es necesario observar la antigua Roma, donde vivió. En el siglo III, Roma era la capital de un vasto imperio, lleno de riqueza y poder. Sin embargo, también era una época de gran persecución para los cristianos, quienes eran vistos como una amenaza al poder del emperador. El emperador Valeriano, quien gobernó de 253 a 260 DC, creía que los cristianos estaban minando la autoridad romana y ordenó una severa persecución. Muchos líderes de la Iglesia fueron arrestados y ejecutados. Los cristianos se reunían en secreto para evitar ser arrestados y ejecutados, celebrando la Eucaristía en catacumbas subterráneas y en casas particulares. A pesar de estas dificultades, el cristianismo continuó propagándose. El mensaje de amor, esperanza y vida eterna ofrecido por Jesucristo era irresistible para muchos. La comunidad cristiana crecía, unida por la fe y la ayuda mutua, lo que contrastaba con la corrupción y desigualdad de la sociedad romana. Lorenzo, como diácono, tenía un papel crucial en esta comunidad. Ayudaba a distribuir limosnas, cuidaba de los enfermos y organizaba la ayuda para los más necesitados. Su trabajo era esencial para la supervivencia y el crecimiento de la Iglesia en tiempos tan difíciles. Comprender el contexto de la antigua Roma nos ayuda a ver la valentía y la fe extraordinarias de Lorenzo. No solo enfrentó la persecución, sino que también desafió abiertamente el poder del emperador, mostrando que la verdadera fuerza provenía de su fe en Dios y de su amor por los demás. Lorenzo nació en España, en una ciudad llamada Huesca, alrededor del año 225 después de Cristo. Desde joven, fue educado en la fe cristiana por sus padres, quienes también eran devotos seguidores de Cristo. Sus padres le inculcaron valores de caridad, compasión y dedicación al servicio de los demás, los cuales moldearon su vida desde una temprana edad. Siendo aún joven, Lorenzo conoció a un futuro santo y maestro, San Cipriano. Juntos viajaron a Roma, donde Lorenzo se dedicó a los estudios teológicos y se preparó para servir a la Iglesia. Su inteligencia y devoción pronto llamaron la atención del Papa Sisto II, quien lo ordenó diácono. Como diácono, Lorenzo tenía la responsabilidad de administrar los bienes de la Iglesia y cuidar de los pobres. Se destacó por su dedicación y humildad, siempre dispuesto a sacrificar su propio bienestar por el bien de los demás. Su vida en Roma estuvo marcada por constantes actos de bondad y caridad. A pesar de la creciente persecución contra los cristianos, Lorenzo nunca dejó de cumplir con sus responsabilidades. Sabía de los riesgos, pero su fe era más fuerte que el miedo. Para él, servir a Dios y al prójimo era una misión que valía cualquier sacrificio. Estos primeros años fueron cruciales para formar el carácter de Lorenzo. Mostraron su valentía, su fe inquebrantable y su compromiso con las enseñanzas de Jesucristo. La influencia de sus padres y de San Cipriano fue fundamental para convertirlo en el hombre y el santo que llegaría a ser. San Cipriano fue una figura clave en la vida de Lorenzo. Era un obispo africano conocido por su sabiduría y liderazgo durante tiempos de persecución. Cipriano se convirtió en un mentor para Lorenzo, enseñándole sobre la importancia de la fe, el sacrificio y el servicio a los demás. Cuando Lorenzo llegó a Roma, San Cipriano ya era un líder respetado en la Iglesia. Guió a Lorenzo en sus estudios y lo preparó para las responsabilidades que vendrían con su ordenación como diácono. Cipriano le enseñó a Lorenzo que la verdadera fuerza provenía de Dios y que servir a los demás era el mayor acto de amor. La amistad y orientación de San Cipriano tuvieron un profundo impacto en Lorenzo. Aprendió a enfrentar las adversidades con valentía y a mantener su fe, incluso cuando se enfrentó a la muerte. Cipriano le mostró a Lorenzo que el martirio no era una derrota, sino un poderoso testimonio de la fe cristiana.
Lorenzo y Cipriano compartieron muchos momentos de oración y reflexión, fortaleciendo su determinación de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Sabían que la persecución era inevitable, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío por la gloria de Dios. La influencia de San Cipriano ayudó a formar a Lorenzo en un líder fuerte y dedicado. Sus lecciones de fe y valentía acompañaron a Lorenzo hasta el final de su vida, inspirándolo a hacer sacrificios increíbles por el bien de la Iglesia y de los fieles a quienes servía. Lorenzo fue ordenado diácono por el Papa Sisto II en un momento crítico para la Iglesia. Como diácono, tenía la responsabilidad de cuidar los bienes de la Iglesia y distribuir ayuda a los pobres y necesitados. Este papel era vital, especialmente en tiempos de persecución, cuando muchos cristianos necesitaban apoyo. El Papa Sisto II confiaba plenamente en Lorenzo y sabía que era el hombre adecuado para esta misión. Lorenzo asumió sus responsabilidades con seriedad y dedicación, siempre poniendo las necesidades de los demás por encima de las suyas. Su bondad y generosidad rápidamente ganaron el respeto y la admiración de la comunidad cristiana. La ordenación de Lorenzo como diácono marcó el comienzo de una fase importante en su vida. Estaba más comprometido que nunca con su fe y con el servicio a los demás. Su trabajo como diácono lo puso en riesgo constante, pero nunca vaciló en su misión. Lorenzo utilizaba los recursos de la Iglesia para alimentar a los hambrientos, cuidar de los enfermos y apoyar a los pobres. Creía que estos actos de caridad eran una expresión de su fe y un deber sagrado. Su vida era un ejemplo vivo de las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión. La ordenación como diácono también preparó a Lorenzo para el sacrificio final. Sabía que, como líder de la Iglesia, sería un objetivo en la persecución, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío por la gloria de Dios. Su valentía y fe continuaron inspirando a los cristianos durante generaciones. Lorenzo, como diácono, tenía muchas responsabilidades importantes en la Iglesia de Roma. Administraba los bienes de la Iglesia, que incluían donaciones y recursos para ayudar a los necesitados. También organizaba la distribución de alimentos, cuidaba de los enfermos y ayudaba a preparar a los catecúmenos para el bautismo. Su misión principal era servir a los pobres. Lorenzo creía que ayudar a los más necesitados era una expresión directa del amor de Cristo. Pasaba gran parte de su tiempo en las calles de Roma, visitando a los pobres y enfermos, llevando alimentos y consuelo. Su bondad y dedicación lo convirtieron en una figura muy querida entre los cristianos de Roma. Además, Lorenzo tenía un papel importante en la liturgia de la Iglesia. Ayudaba en las celebraciones eucarísticas y en la preparación de los sacramentos. Su profunda fe y su compromiso con la oración inspiraban a todos a su alrededor. Era un ejemplo vivo de las enseñanzas de Cristo sobre el servicio y la compasión. Durante las persecuciones, Lorenzo también se convirtió en un protector de los bienes de la Iglesia. Escondía los objetos sagrados y los recursos para evitar que fueran confiscados por las autoridades romanas. Su valentía e ingenio ayudaron a preservar muchos de los tesoros de la Iglesia durante esos tiempos difíciles. La misión de Lorenzo era desafiante y peligrosa, pero nunca se rindió. Veía su trabajo como una forma de glorificar a Dios y ayudar a los demás. Su fe y dedicación inquebrantables lo convirtieron en un líder admirado y un santo reverenciado hasta hoy. En la Iglesia primitiva, los diáconos tenían un papel fundamental. Eran responsables de ayudar a los obispos y sacerdotes, cuidando de las necesidades prácticas de la comunidad. Esto incluía la distribución de limosnas, la organización de comidas para los pobres y la asistencia a los enfermos. Los diáconos eran la mano derecha de los líderes de la Iglesia, asegurando que todos fueran atendidos. Los diáconos también tenían un papel litúrgico importante. Ayudaban durante las misas, preparando el altar y asistiendo en la distribución de la Eucaristía. Su presencia era esencial para el buen funcionamiento de las celebraciones religiosas. Eran vistos como servidores dedicados, reflejando el espíritu de servicio de Jesucristo. Lorenzo, como diácono, tomaba estas responsabilidades muy en serio.
Creía que servir a los demás era una forma de servir a Dios. Su dedicación al servicio era ejemplar y se esforzaba por atender todas las necesidades de la comunidad cristiana de Roma. Era conocido por su bondad y su disposición a ayudar a todos. Durante las persecuciones, el papel de los diáconos se volvió aún más crucial. Ayudaban a esconder a los cristianos perseguidos, distribuían alimentos en secreto y mantenían unida a la comunidad. Lorenzo fue uno de los diáconos que más se destacó por su valentía y dedicación. Arriesgaba su vida diariamente para garantizar que los fieles fueran atendidos. La historia de Lorenzo muestra la importancia de los diáconos en la iglesia primitiva. Eran más que ayudantes, eran líderes comunitarios y ejemplos de fe y servicio. A través de su trabajo incansable, Lorenzo y sus compañeros diáconos ayudaron a mantener viva la fe durante tiempos de gran persecución y peligro. La persecución del emperador Valeriano fue uno de los periodos más oscuros para los cristianos en la antigua Roma. Valeriano creía que el crecimiento del cristianismo debilitaba el poder del Imperio Romano. En 257 después de Cristo, emitió un decreto ordenando la ejecución de todos los líderes cristianos y la confiscación de los bienes de la Iglesia. La persecución fue brutal e implacable. Muchos obispos, sacerdotes y diáconos fueron arrestados y ejecutados. Los cristianos comunes también enfrentaron prisiones y torturas. La comunidad cristiana se vio obligada a esconderse, celebrando la Eucaristía en secreto y ayudándose mutuamente en medio del terror constante. Lorenzo estaba entre los líderes de la Iglesia que fueron objetivos de esta persecución. Sabía que su trabajo como diácono lo ponía en gran peligro, pero no retrocedió. En cambio, intensificó sus esfuerzos para ayudar a los pobres y proteger los bienes de la Iglesia. Su valentía y fe eran inquebrantables, incluso ante la amenaza de muerte. La persecución de Valeriano fue una prueba extrema de fe para Lorenzo y sus compañeros cristianos. Enfrentaron la muerte con valentía, manteniendo su fe en Cristo. La historia de Lorenzo durante este periodo es un testimonio poderoso de la fuerza y la resiliencia de los primeros cristianos. Su determinación en servir a Dios y a los demás, incluso ante terribles adversidades, es un ejemplo inspirador para todos nosotros. Uno de los momentos más notables de la vida de Lorenzo fue su acto de caridad durante la persecución. Cuando el emperador Valeriano ordenó la ejecución de los líderes cristianos, también exigió que todos los tesoros de la Iglesia fueran entregados al gobierno romano. Lorenzo, como diácono responsable de los bienes de la Iglesia, recibió esta orden directamente. En lugar de entregar los bienes materiales, Lorenzo tuvo una idea audaz. Distribuyó todos los recursos de la Iglesia a los pobres y necesitados de Roma. Creía que estos eran los verdaderos tesoros de la Iglesia. Con valentía y fe, reunió a los pobres, los enfermos y los necesitados y los presentó ante las autoridades romanas. Cuando Valeriano exigió los tesoros de la Iglesia, Lorenzo señaló a las personas que había ayudado y dijo: «Aquí están los tesoros de la Iglesia». Este acto de valentía y caridad enfureció al emperador, pero también demostró la profunda fe y compromiso de Lorenzo con las enseñanzas de Cristo. Este gesto heroico tuvo graves consecuencias para Lorenzo. Fue arrestado y torturado, pero nunca renunció a su fe. Incluso bajo tortura, continuó profesando su creencia en Dios y la importancia de servir a los demás. Su valentía y sacrificio inspiraron a muchos cristianos a mantener su fe, incluso ante la muerte. El acto de caridad de Lorenzo es recordado como uno de los ejemplos más poderosos de servicio y amor al prójimo en la historia de la Iglesia. Demostró que los verdaderos tesoros de la Iglesia no son objetos de valor, sino las personas a las que sirve. Su historia sigue inspirando actos de caridad y compasión en todo el mundo. Después de su acto de desafío al emperador Valeriano, Lorenzo fue arrestado. Las autoridades romanas estaban decididas a hacerle pagar por su audacia y por proteger los bienes de la Iglesia. Lorenzo fue llevado a prisión, donde enfrentó torturas severas y condiciones inhumanas. Sin embargo, su fe permaneció inquebrantable. En la prisión, Lorenzo continuó orando y alentando a otros cristianos.
Sabía que su muerte era inminente, pero no mostraba miedo. En cambio, veía su sufrimiento como una oportunidad para testificar su fe en Cristo. Su calma y determinación inspiraron a otros prisioneros y guardias, quienes quedaron impresionados por su valentía. Durante su tiempo en prisión, Lorenzo recibió visitas secretas de otros cristianos que le llevaban alimentos y apoyo. Usaba estas visitas para fortalecer la fe de los otros prisioneros y para continuar su trabajo de caridad. Su celda se convirtió en un lugar de oración y esperanza, incluso en las condiciones más difíciles. Las torturas infligidas a Lorenzo fueron brutales. Fue azotado y quemado, pero nunca renunció a su fe. En cambio, ofrecía su sufrimiento a Dios, rezando para que su dolor pudiera ayudar a fortalecer la fe de los demás. Su resistencia fue un testimonio poderoso del amor y la fe que tenía en Dios. La prisión de Lorenzo fue una prueba final de su fe y valentía. Enfrentó la muerte con dignidad, nunca vacilando en su creencia. Su fuerza espiritual fue un ejemplo inspirador para todos los que lo conocieron, y su historia sigue siendo recordada como un testimonio de fe y sacrificio en la Iglesia Católica. La noche antes de su ejecución, Lorenzo pasó sus últimas horas en oración. Sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero no mostraba miedo. En cambio, se preparó espiritualmente para encontrarse con su Creador. Su celda en la prisión se convirtió en un lugar de serenidad y fe, donde encontró fuerza en la oración. Durante esa noche, Lorenzo también consoló a otros prisioneros y los alentó a mantener su fe. Su presencia era una fuente de inspiración para todos a su alrededor. Compartía palabras de esperanza y recordaba a todos que el sufrimiento en la tierra era temporal, pero la gloria de Dios era eterna. Lorenzo también pasó algún tiempo escribiendo cartas a la comunidad cristiana. Quería dejar un mensaje final de amor, valentía y fe. En estas cartas, pidió que continuaran ayudando a los pobres y necesitados y que permanecieran firmes en la fe, independientemente de las dificultades que enfrentaran. La última noche de Lorenzo estuvo marcada por una paz profunda. Sabía que su sacrificio sería un testimonio poderoso de la fe cristiana. Su serenidad y fuerza espiritual dejaron una impresión duradera en todos los que lo conocieron. Enfrentó la muerte con la misma dignidad y valentía que había mostrado durante toda su vida. Esa última noche fue un momento de preparación y reflexión para Lorenzo. Sabía que estaba a punto de convertirse en mártir y estaba listo para dar su vida por su fe. Su última noche en la tierra fue un testimonio de su devoción a Dios y su compromiso con las enseñanzas de Cristo. En el día de su ejecución, Lorenzo fue llevado a un lugar público para ser martirizado. Las autoridades romanas querían hacer de él un ejemplo para desalentar a otros cristianos. Lorenzo fue atado a una parrilla de hierro y colocado sobre un fuego lento. La tortura estaba destinada a ser lenta y dolorosa, pero Lorenzo enfrentó todo con una fe inquebrantable. Mientras estaba sobre el fuego, Lorenzo mantuvo su calma y valentía. Oraba y alentaba a los otros cristianos a permanecer firmes en su fe. Su fuerza espiritual durante el martirio fue un testimonio poderoso para todos los presentes. En un momento de increíble valentía, Lorenzo incluso hizo una observación al verdugo, diciendo que podía voltear su cuerpo, pues un lado ya estaba bien asado. Las últimas palabras de Lorenzo fueron un testimonio de su fe y su confianza en Dios. Pidió a Dios que aceptara su sacrificio y rezó por la salvación de sus torturadores. Su muerte fue un acto de total entrega y confianza en Dios, y se convirtió en un mártir reverenciado por la Iglesia. El valor de Lorenzo durante su martirio inspiró a muchos cristianos a mantener su fe, incluso frente a la persecución. Demostró que el amor y la fe en Dios eran más fuertes que cualquier sufrimiento terrenal. Su muerte no solo fue un sacrificio, sino también un poderoso testimonio de la fuerza de la fe cristiana. El martirio de Lorenzo fue un momento de profunda tristeza, pero también de gran inspiración para la comunidad cristiana. Se convirtió en un símbolo de valentía y fe inquebrantable. Su vida y muerte siguen siendo recordadas y celebradas en la Iglesia Católica como un ejemplo de devoción y sacrificio. El legado de San Lorenzo es inmenso y duradero.
Su vida y martirio dejaron una marca indeleble en la historia de la Iglesia Católica. Lorenzo es recordado no solo por su valentía, sino también por su compromiso con los pobres y necesitados. Demostró que la verdadera riqueza de la Iglesia está en servir a los demás. Después de su muerte, Lorenzo fue inmediatamente venerado como mártir y santo. Su historia inspiró a muchos a seguir su ejemplo de servicio y sacrificio. Iglesias y capillas fueron dedicadas a él en todo el mundo, y su fiesta se celebra el 10 de agosto. Se convirtió en un símbolo de valentía y fe para los cristianos de todas las generaciones. El valor de Lorenzo al enfrentar la persecución y su dedicación al servicio de los pobres continúan siendo una fuente de inspiración. Su vida nos recuerda que la verdadera fe se expresa en acciones de amor y compasión. Lorenzo mostró que, incluso en tiempos de gran dificultad, podemos encontrar fuerza en nuestra fe y en el servicio a los demás. Además, muchos milagros han sido atribuidos a la intercesión de San Lorenzo. Frecuentemente es invocado como protector contra incendios, debido a la naturaleza de su martirio. Su historia sigue inspirando oraciones y devociones, y muchos fieles relatan haber recibido gracias y bendiciones a través de su intercesión. El legado de Lorenzo es un testimonio del poder de la fe y el amor. Su vida y muerte nos recuerdan la importancia de servir a los demás y de permanecer firmes en nuestra fe, independientemente de los desafíos que enfrentemos. Es un ejemplo duradero de valentía, compasión y devoción a Dios. Después de su muerte, San Lorenzo rápidamente se convirtió en una figura central en la veneración cristiana. La comunidad cristiana de Roma comenzó a honrarlo como mártir, y su valentía y sacrificio inspiraron a muchos a seguir su fe con mayor determinación. La veneración de San Lorenzo se extendió rápidamente y fue reconocido como un santo por la Iglesia Católica. La devoción a San Lorenzo se manifestó de varias maneras a lo largo de los siglos. Iglesias y capillas fueron construidas en su honor en toda Europa y más allá. Una de las más famosas es la Basílica de San Lorenzo fuori le Mura, en Roma, que es uno de los 7 principales lugares de peregrinación en la ciudad. Muchos fieles visitan esta basílica para rezar y buscar la intercesión de San Lorenzo. Las festividades en honor a San Lorenzo se celebran en muchas partes del mundo. En Italia, España y América Latina, el día 10 de agosto, fecha de su muerte, está marcado por procesiones, misas especiales y fiestas comunitarias. Estas celebraciones mantienen viva la memoria de San Lorenzo y su mensaje de fe y caridad. La influencia de San Lorenzo también se puede ver en el arte y la cultura. Frecuentemente es retratado en pinturas, esculturas y vitrales, a menudo sosteniendo una parrilla, el símbolo de su martirio. Estas obras de arte no solo celebran su vida, sino que también inspiran a los fieles a seguir su ejemplo de valentía y servicio. La veneración de San Lorenzo a lo largo de los siglos demuestra la profunda impresión que su vida y muerte dejaron en la Iglesia Católica. Es recordado no solo como un mártir, sino como un modelo de fe y caridad. Su historia sigue inspirando a millones de personas a vivir sus vidas con más amor y dedicación a Dios y al prójimo. San Lorenzo es acreditado con muchos milagros a lo largo de los siglos. Desde su muerte, los fieles han informado recibir gracias especiales y curas milagrosas a través de su intercesión. Estos relatos contribuyeron a su fama como un santo poderoso y un intercesor eficaz ante Dios. Uno de los milagros más conocidos atribuidos a San Lorenzo ocurrió durante la Edad Media. En 258 después de Cristo, un año después de su muerte, la ciudad de Roma fue atacada por los bárbaros. Los habitantes, desesperados, recurrieron a San Lorenzo pidiendo protección. Según la tradición, San Lorenzo apareció como un soldado celestial y defendió la ciudad, salvándola de la destrucción. Otro milagro famoso ocurrió en 1618, en España. Un incendio amenazaba con destruir la ciudad de Huesca, donde nació Lorenzo. Los habitantes rezaron fervientemente a San Lorenzo, y milagrosamente, una lluvia repentina apagó el fuego, salvando la ciudad. Desde entonces, San Lorenzo ha sido invocado como protector contra incendios.
Muchos fieles también relatan curas milagrosas atribuidas a San Lorenzo. Personas con enfermedades graves e incurables rezaron a él y, contra todas las expectativas, fueron curadas. Estos relatos de milagros fortalecieron aún más la devoción a San Lorenzo y atrajeron a muchos peregrinos a los lugares de su veneración. Estos milagros son testimonios de la profunda fe de los devotos de San Lorenzo y de su poder como intercesor. Recuerdan a los fieles el amor y la misericordia de Dios, que opera a través de los santos. San Lorenzo sigue siendo una fuente de esperanza e inspiración para muchos, demostrando que la fe y la oración pueden traer milagros en nuestras vidas. San Lorenzo tuvo un impacto significativo en el arte y la cultura a lo largo de los siglos. Su vida y martirio inspiraron a numerosos artistas, quienes lo representaron en diversas formas de arte. Estas representaciones no solo honran su vida, sino que también sirven como medios para transmitir su historia y mensaje a las futuras generaciones. En la pintura, San Lorenzo es frecuentemente mostrado con una parrilla, el símbolo de su martirio. Grandes maestros como Fra Angelico, El Greco y Bernini crearon obras que capturan su valentía y fe. Estas pinturas se encuentran en iglesias, museos y colecciones privadas alrededor del mundo, cada una contando la historia de Lorenzo de manera única y poderosa. En la escultura, San Lorenzo también es una figura recurrente. Estatuas de él adornan muchas iglesias y catedrales, a menudo colocadas en lugares destacados para inspirar a los fieles. Una de las más famosas es la estatua de San Lorenzo en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, que es un símbolo de su importancia en la Iglesia Católica. Además de las artes visuales, San Lorenzo también inspiró la literatura y la música. Poetas y escritores han escrito sobre su vida y martirio, destacando su valentía y devoción. En muchas tradiciones culturales, se cantan canciones e himnos en su honor, especialmente durante las celebraciones de su festividad. San Lorenzo también ha influido en la cultura popular en muchas regiones. Festivales, desfiles y tradiciones locales celebran su vida y legado. En algunas ciudades, se realizan obras de teatro y recreaciones de su vida, trayendo su historia a la vida de manera vibrante y atractiva. El impacto de San Lorenzo en el arte y la cultura demuestra la importancia duradera de su vida y mensaje. Continúa inspirando a los artistas y tocando los corazones de las personas a través de su representación en las artes. Su historia es un recordatorio poderoso de la fuerza de la fe y la belleza del sacrificio por un propósito mayor. San Lorenzo es celebrado con gran fervor en muchas partes del mundo, especialmente en Italia, España y América Latina. Sus festividades están marcadas por misas solemnes, procesiones, fiestas comunitarias y varias tradiciones locales que mantienen viva la memoria del santo y su legado de servicio y sacrificio. En Italia, especialmente en Roma y en su ciudad natal, Huesca, en España, el día 10 de agosto es un día de gran celebración. Las iglesias celebran misas especiales en su honor y procesiones recorren las calles con fieles que llevan estatuas de San Lorenzo. Estas procesiones están acompañadas de música, oraciones y cánticos, creando una atmósfera de devoción y alegría. En España, la ciudad de San Lorenzo de El Escorial celebra al santo con un festival grandioso. Toda la ciudad participa en eventos religiosos y culturales, incluyendo desfiles, danzas tradicionales y banquetes. La Basílica de San Lorenzo de El Escorial, uno de los monumentos más importantes de España, se convierte en el centro de las celebraciones. En América Latina, San Lorenzo es particularmente venerado en México, donde muchas parroquias y comunidades tienen al santo como su patrón. Se organizan fiestas populares, misas y eventos comunitarios para celebrar su día. En algunas regiones, existe la tradición de distribuir alimentos a los pobres en su memoria, siguiendo el ejemplo de su vida de caridad. Además de las festividades anuales, muchas iglesias dedicadas a San Lorenzo realizan eventos a lo largo del año para honrarlo. Estos eventos incluyen novenas, vigilias de oración y actividades de caridad. La devoción continua a San Lorenzo refleja su impacto duradero en la vida espiritual y cultural de las comunidades cristianas.
Las festividades y tradiciones en honor a San Lorenzo son una manera poderosa de mantener viva su memoria e inspirar a los fieles a seguir su ejemplo de fe y servicio. Conectan a las comunidades a través de celebraciones compartidas, recordando a todos la importancia del amor, la valentía y la compasión. La historia de San Lorenzo sigue siendo relevante hoy en día, más de 1000 años después de su muerte. Su ejemplo de fe, valentía y servicio al prójimo inspira a millones de personas en todo el mundo. En un tiempo de desafíos e incertidumbres, la vida de Lorenzo nos recuerda la importancia de permanecer fieles a nuestros valores y de ayudar a los demás. San Lorenzo nos enseña que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en nuestra capacidad de amar y servir a los demás. Su vida dedicada a los pobres y necesitados es un ejemplo poderoso de cómo podemos marcar la diferencia en la vida de las personas a nuestro alrededor. Nos muestra que cada acto de bondad y compasión es un reflejo del amor de Dios. Además, la valentía de Lorenzo ante la persecución es una inspiración para todos aquellos que enfrentan dificultades y adversidades. Nos muestra que, incluso en las situaciones más difíciles, podemos encontrar fuerza en nuestra fe. Su determinación en mantener su fe, incluso hasta la muerte, es un testimonio de la fuerza espiritual que todos podemos buscar. La veneración de San Lorenzo también nos conecta a una larga tradición de fe y devoción. Al celebrar su vida y legado, se nos recuerda nuestro propio viaje espiritual y nuestra conexión con la comunidad cristiana a lo largo de los siglos. Sus festividades y tradiciones continúan uniendo a las personas y fortaleciendo la fe colectiva. San Lorenzo es un ejemplo eterno de fe, valentía y servicio. Su historia sigue inspirando y guiando a los fieles, recordándonos que la verdadera grandeza está en amar y servir a los demás. Es un faro de esperanza y un modelo de vida cristiana, cuya influencia permanece fuerte en nuestros corazones y comunidades. San Lorenzo, ruega por nosotros.